que es la Subsecretaría de Misterios. Acá por fin alguien de la tiolla española. Me sale Johanna de Argentina, la tiolla. Muy bien, vamos a presentar a esta persona que aparte de ser Libra, porque si no era Libra acá, si no sos aire no te aceptan. Carlitos es un fascinado de la historia, sabe una barbaridad, es un placer escucharlo, no solo tenerlo como amigo. Y va a ser su entrada triunfal. El señor Carlos González, bienvenido. Un aplauso para vos, papi. De Granada. Bravo. Directo de Granada. Amor, amor. Ay, te dejé colgado con el beso. Esto es muy de Como Argentina. hay uno en vez de dos, ya. Al fin un local. Chapémonos, amigo, mucho beso. Sí, porque Qué estoy buen oyendo. amor. Digo, no sé si estoy en Madrid, si estoy en La Pampa, en Argentina. Parece Argentina, ¿viste, Sí, 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 Barro? sí. Además, Te perdés. Sí. Me habéis recordado, ya que he hablado de A una ver, serie. ahí está. ¿Una serie? ¿Cómo? A ver, ¿de qué Me te habéis acordaste? recordado las tres una serie. Se abre la temporada, A ver, tenemos una reina, ¿qué es una serie? solteros buscando. ¿Qué serie puede ser? Ay. ¿Qué serie es, boludo? Los Bridgerton. ¡Ah, los Bridgerton! Mercedes, ¿vos no la viste? ¿La No, viste? no. Sí, yo la vi. ¡Amo! Os escuchaba y digo, me habéis recordado una serie totalmente. Mira. Ay, ¿cómo? Sí. Y qué galanes Sí, sí, que tiene sí, esa serie, qué ¿verdad? tipos divinos, qué minas divinas también. Se abre la temporada. En febrero buscando. sale la cuarta o Sí, quinta sí, ella. Sí, sí, yo creo que cuarta. La podemos ver cuarta, juntas, quinta, sí, sí, la papi, vemos, la vemos. Carlitos, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, estoy aquí escuchando el programa. Muy Muchas bien. cosas que habéis tirado a la hoguera, ¿no? Muchas cosas. ¿Vos querés tirar algo a la hoguera? Más que tirar, ¿qué tiraríais vosotros si estuvierais en el siglo XIII? La goma. Porque el IRPF, desde luego, no. No. En todo caso, el impuesto a los corregidores de Castilla, ¿no? ¡Ah, Por ahí me puede ir la cosa, gusta! ¿verdad? Habéis tirado muchas cosas interesantes que he visto que habéis tirado. Y nada, y quiero hacer un análisis un poco de la historia de las brujas, ¿no? ¿Cómo lo Ay, veis? lo necesitamos. Queremos Porque hay que un nos montón de cuentes todos los gente Hay un montón de gente que que nos pregunta, dijo, sí. que quiere saber de la historia de las brujas. Y lo que he venido hoy un poco para inaugurar esta sección es Sí. pues la historia de la brujería, sobre todo aquí en España. Más ¿vale? cerquita, perfecto. Más cerquita. Más que la historia de la brujería en el mundo y tal, que podemos analizarlo cuando queráis, ¿vale? Yo siempre estoy dispuesto. Yo aquí a estar amo con escucharte. vosotras, Mi ¿vale? Libra Leo preferido con Sí. ese Venus en Acerca de casa ahí, 1. Vale. Bueno, pues quiero empezar este relato de la historia vamos a empezar por el siglo XIII, ¿vale? Ok, nos vamos para Siglo atrás. XIII, nos vamos Perfecto, para atrás. Perfecto. Aunque, bueno, la historia de la bruja está un poco ligado al catolicismo, sobre todo en España, ¿vale? Y España tiene una historia peculiar con las brujas que no tiene el resto de Europa, aunque seamos el mismo Ahí va. continente, ¿vale? Hay un documento medieval, ¿vale? El primer documento medieval que habla de la brujería, ¿sabéis cuál es? El Canon Episcopi, A la mierda. ¿vale? Que siendo el primer documento que habla de la brujería medieval del año 906, ¿vale? Es muy moderno, porque plantea la brujería, o sea, plantea la postura oficial de la Iglesia de aquella época, del año 900, ¿vale? Y es una postura muy moderna, es decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso, son supersticiones, no creemos en nada de esto, porque Pagano, aquí listo. exactamente Dios, la Virgen, Jesucristo, la Santísima Trinidad, y si hay una bruja que dice que ve al demonio, Afuera. eso nosotros no tenemos nada que Afuera. ver, ¿vale? Esa era la postura original de la Iglesia. No habían visto el negocio del exorcismo todavía. No lo habían visto, no lo habían visto, ¿vale? Ok, Año ok. 906, el Canon Episcopi. Bueno, pues esa postura se mantuvo, ¿vale? Bastante tiempo, hasta que, pues eso, en el siglo XIII, donde vamos a empezar a hablar, hubo un papa, el Papa Juan XXII. Ajá. Estaba un poco obsesionado con esto de que lo iban a matar, unas sectas, tal, mandó matar a su médico, tal. Y estaba un poco obsesionado con esto y ya hizo otra bula reconociendo ya la brujería. O sea, como que la Iglesia un poco reconocía ya que había brujas, que había gente que hacía cosas raras, pero claro, ¿cómo lo dice así de buena primera? Dice, bueno, pues si hacen cosas así un poco raras con el diablo, esto va a ser herejía. Y la herejía Ahí ya, empezó. Ya era otra cosa. con la Iglesia hemos topado. Claro, ¿vale? No se claro. puede ser hereje. Bueno, pero ahí cayó la cosa, estamos en el año 1326, ¿vale? Tal. Hasta que no llegó el que verdaderamente ahí puso, que fue Inocencio VII, este papa. Ok. Este papa publicó una bula, la de Sisteriens en latín, no es lo mío, pero una bula importante en la que ya reconocía que había brujas, que había misterios y que contra el diablo era herejía y que había que actuar. Ya empezaban los quilombos. Movido por dos frailes dominicos, estamos hablando de Italia, dos frailes dominicos alemanes, ¿vale? Uno era Kremer, que estaban muy obsesionados con esto de la caza de brujas. Entonces, sobre todo porque hasta ahora la brujería, el esoterismo y tal, no era una cosa que le iba a la Iglesia. Lo juzgaban tribunales
Exacto. civiles. Era, Ok. era una cosa civil, no era una cosa religiosa. Ok. Porque que tú hagas pócimas, no sé, muy bien, que haga un gento, que a alguien le salgan ronchas porque le ha untado un Una gento, cosita. pues, es cosa civil. La iglesia ahí no opinaba. Pero estos frailes dominicos estaban bastante obsesionados con esto y entonces le piden al Papa, que este Papa era bastante guerrero, porque los papas en esa época eran reyes más que papas, ¿vale? Claro. Y tenían que luchar, territorio. La línea era delgada entre Claro, religión y Estado. Y encima era Va, la Estado no. religión, con lo cual era un rey como más, ¿vale? Porque estoy puesto por la mano de Por Dios. Dios, por Dios. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, pues le da permiso a estos dos dominicos, en esa bula, papá los nombra, ¿vale? A Clemer y a su compañero, para que en las regiones del sur de Alemania, en su nombre, ataquen a la brujería, a todo lo que se haga con la brujería, como inquisidores, ¿no? Entonces, bueno, pues van a esa región y ahí es donde empieza la verdadera quema de brujas en Europa. Luego este Kremer publica a Bill, no sé si lo ¿En lo qué región, sabéis, perdón? en Alemania. En ¿vale? Alemania. Región del sur de Alemania, la Baja Alemania. O sea, que todo la lo verdadera es el quema Rin. inicia ahí en el sur de empieza Alemania. la verdadera quema y persecución de las brujas en Europa. Qué lindo ir ¿Vale? ahí, ¿eh? Algo Luego tiene que hubo quedar. muchísimo en Escocia, Francia, ¿vale? Ya veremos cómo la de Francia nos afecta y nos toca un poco en España, cuando ahora toquemos el tema de España, pero ahí comienza, ¿vale? Con estos dos frailes dominicos que estaban obsesionados con la brujería y con todo esto. Alguna madre que no los quiso, la algo de caza eso habrá habido. Claro, la caza de brujas por parte de la iglesia. O sea, el Papa le da como autoridad de que, oye, vosotros id para allá, yo os doy mi autoridad. ¿Pero por qué? Porque estos frailes dominicos que estaban allí en Alemania, las autoridades locales no les daban poder para poder juzgar a las brujas y a gente que estaba acusada de brujería. Era más una difamación, un de boca en Exactamente, boca. ellos querían tener poder para Claro. juzgarlos, pero le decían que eso era competencia de los tribunales civiles, no de la iglesia. Ujú. Entonces, como no tenían poder ninguno, dos sacerdotes, dos dominicos, pues fueron al Papa y le dijeron, nosotros tenemos que tomar aquí cartas porque si no nos vamos a quedar sin poder, danos aquí algo. Entonces hizo Inocencio VII Adentro. esa bula para que fueran allí y cargasen contra las brujas. Perfecto. Y ahí empezó en Europa, oye, una locura, una persecución de brujas, quemas, hogueras y todo lo que hemos visto en televisión y películas. Torturas, Exactamente. gente que hacía Vale, cosas de medicina. ¿Qué pasaba en España mientras tanto? Bueno, pues en España, mientras tanto, empezamos con Alfonso X el Sabio, ¿vale? Uno de los reyes de la corona de Castilla, que aparte era un poco esotérico, le gustaban las pócimas y demás. Y Ajá. él dijo que la herejía era pecado, ¿vale? O sea, que la herejía era pecado y que la herejía en España lo que se iba a hacer es que se tratase de un modo, dijésemos, bien avenido para él, especial. Porque si eres laico y cometes, o sea, sortería, esoterismo, brujería, lo que quieras, te van a juzgar a un tribunal civil, ¿vale? Pero si ya eres clérigo, entonces ¿qué le corresponde a la iglesia? Todavía, fíjate, nos faltan bastantes años para que, hasta que lleguemos a 1478, se funde la Inquisición española. Claro, ¿vale? claro. Que ahí se pudre todo. Claro, hasta entonces, claro, España estaba dividida en varios reinos, Navarra, ¿vale? Castilla, la Corona de Aragón, todavía tenemos a los musulmanes en reinos de Taifa, Ah, sí. ¿vale? Reino de Granada, Reino de Málaga, es decir, no existía España como tal, Claro. ¿vale? Por eso vamos a hablar también mucho de la península ibérica, no existía España. No habíamos descubierto ni siquiera vosotros. Cuatro indios por allí que todavía no existíais. ¿no? Éramos nadie. Claro, Claro. no existíamos No existía. directamente. Para el mundo no existía. Exacto. ¿Vale? No había continente americano. No, existía. no. ¿Vale? Y aquí ya estábamos hablando de herejía y de bruja. Claro, Fíjate. claro, ustedes, O sea, que- todo lo que ya están en el quilombo. Claro, claro. Yo lamento informarte que hay un par de indias haciendo cosas en América. Algo haría. No salía en Instagram. Ustedes que salía tenían en Instagram, Instagram, claro. Total que, bueno, pues hasta ahí bien, hasta que avanza siglo Mary, ¿me XIII, siglo escuchas? XIV, y ya, bueno, pues con la llegada Eso, de los mantiene un reyes poco esas católicos, interrupciones de la divertidas unificación porque de está la muy- península ibérica, muy ¿vale? lineal En su la relato, corona, está un la corona de poco- Castilla, corona de Aragón, ¿vale? un Se poquito comen los demás morno. reinos, pues ya se funda la Inquisición. Pero en España se seguía lo mismo, es decir, los reyes eran católicos, acabamos de descubrir América, tenemos unos indios que vienen aquí que no sabemos de dónde, lo que queremos es que crean en Cristo, Jesucristo. Corta. Bueno, acá viene algo Claro, muy fuerte, ¿no? exactamente. Y la preocupación fundamental, ¿vale?, del reino era la lucha contra los judíos y contra los protestantes. No contra con las brujas, ni cuatro que digan que venga el demonio. Ahora te digo, no hay poronga y que les se venga bien. reúnen en Tenían un quilombo con todo, Exactamente. boludo. Pero
que se reunieran en un campo. Sí, ¿vale? a quemar unos yuyos. A quemar lo que sea, eso a los reyes les daba igual. Claro. Sí. Es decir, ellos la Inquisición era para las normas ortodoxas del cristianismo. Inclusive hay un dato ahí Bueno, que pero me también hay gusta. que decir que esa era la forma de tenerte captado mentalmente, Sí, claro, ¿no? es decir, religión va unido al poder, ¿no? Claro. Y, Obvio. Es lo que había en aquella época. Y hay un dato porque aquí se hacía una diferencia entre que la Inquisición y sobre todo en América se empezó a hacer, quien tenía que jugar era a los cristianos viejos. A ¿Sabes lo que ver. son los cristianos viejos? No. Pues en esa época los cristianos viejos, es curioso, son los que venían de estirpe cristiana. Ok. Es decir, que no venían de un judío converso o de un musulmán converso. Puro, puro. Claro. Puro, o sea, Puro, puro. Y estaba muy bien visto en la sociedad ser cristiano viejo. Claro, Venir claro. de descendencia. Era top. Era top. Que eso Era sigue top, era top. pasando. Bueno, Sigue pasando, ¿no? Claro. Claro. No es lo mismo ser todo linaje español o todo linaje francés que tener una claro, cosa pero cubana en el medio, vale, pero argentina. hoy pasa con el linaje de un país, Claro. ¿vale? De un apellido, pero no de una religión. Es decir, llevo en el budismo, mi familia lleva como budista 8000 años. Yo creo que en el judaísmo sí, ¿eh? Más que en el Bueno, sí, catolicismo, sí, me sí, parece. el catolicismo, El judaísmo sí. es tráiganme un novio judío, yo soy judía, no cae de bien. linaje judío. Que sí, sea no de converse, vientre, que sea tal de cual, sí. tal cual, tal Bueno, cual. pues con los cristianos pasaba lo mismo. Estamos ¿vale? igual que hace 1000 años, la concha de la Estamos lora. igual, estamos Bien. igual. Y entonces la Inquisición tenía poder para juzgar a los cristianos viejos para que no se fuesen, es decir, no hicieran prácticas o herejías que no eran consideradas buenas formas por la religión católica. Que a todo esto ya a esta altura había astrólogos y medicinas. Claro, pero en España no nos no pintaban, preocupaban, no no nos pintaban. preocupaban 4 que decían que, de hecho, ahora podemos dar datos, tengo aquí alguno apuntado, se quemaron muy pocas brujas, ¿vale? No fue acá la gran quema. No fue aquí la gran quema. Eso no hubo fue lo una que nos decían persecución. en TikTok. Exacto. Exceptuando un par de inquisidores que les dio por decir, oye, que aquí también. Sobre todo en el norte de la península, en el Reino de Navarra, Mirá. ¿vale? Reino de Cataluña, a principios del siglo XV hubo una quema de 50 brujas, pero porque a un inquisidor de allí se le puso Le tal. pintó. ¿En Más que el Cataluña? inquisidor fue Tribunal Civiles, ¿vale? Fue creo que era del Valle de Arán, el Tribunal Civil de por allí. Un poco ¿vale? los informes los mandaba la iglesia Exactamente. y juzgaba. Porque Sí. la Suprema Inquisición, ¿vale? De Madrid, lo que decía era que no se quemara a nadie. Que antes consideraba a las brujas más bien víctimas, más bien que se estuviera atacando contra ellas. Y la Inquisición española protegió a esas víctimas. Ah, pero mira qué Ah, pero progre pará, España. pará. Sí, No, porque A ver, no Fer. dijiste como Madrid, pero en Claro. Cataluña fue la Claro, quema. es decir, o sea, que me parece una locura. Claro, total. exactamente. En la península ibérica, como he dicho, aunque se unificó con los reinos, con los reyes católicos a partir de ahí, pero seguía existiendo Corona de Castilla, Corona de Aragón, Reino de Navarra, ¿vale? Seguía habiendo diferentes leyes y algunos fueros especiales en cada comunidad de estas que estamos hablando. Entonces, en cada sitio había unos tribunales civiles. Y la Inquisición estaba, obviamente, la monarquía decía la última palabra, pero la Inquisición era un tribunal que podía juzgar ciertos delitos, que es lo que hoy está Claro. comentando, cristianos viejos, faltas sobre todo iban persiguiendo a judíos y a musulmanes. No les preocupaba. O sea que mientras estemos en España las brujas no hay ningún problema. El quilombo si había- nos mudamos de país. Exactamente. O en Europa nada. En Claro. España no había problema y se las protegía porque decían, esta está chalá. Se le ¿Qué es atribuía... esta chalá? Esta chalá está loca. Ah, está loca. Está loca. Ok, ok. Se atribuía mucho a que esta gente toma sustancias, tomaban drogas, ¿vale? Hay ya clérigos en esa época que hablan de que tomaban, estas mujeres lo que tomaban era ciertas drogas y por eso Por un veían porro al tanto diablo, quilombo. claro, veían al diablo. Y aparte era todo natural, una ayahuasca, una cosa Una de cosita. Todo la natural, tierra, pero eran claro. drogas, eran drogas. Bueno, ¿vale? eran drogas. Incluso hubo un clínico, no tengo aquí el nombre apuntado, que hizo un experimento, unas pócimas, tal, consiguió una droga, se las dio a una chica allí para que se viera. Todo lo que es atraída. drogarla y violarla. Claro, no, Ah. drogarla para que vieran que drogada decía cosas sin sentido y que la brujería no existía. ¡Ah! La Santa Inquisición Española Muy científico. estaba a favor de que la brujería no existía. Aunque en Europa había esta quema de brujas, Claro. en España no. Sobre todo desde Madrid. Como he dicho, había ciertos inquisidores locales, ¿vale? Locales, que sí querían hacer caza de brujas, y desde Madrid se les decía que no, que investigasen, que esto había que hacerlo con raciocinio, pensándolo, o sea, que la Inquisición española, aparte de todo lo que se pueda pensar de que no, Tranqui. actuó muy en favor de las brujas. Mira. Mirá. ¿Vale? Con todo Bueno, esto... más bien no creían que existía no es- la no es- brujería. Exactamente. Ok. En 1526 hubo una reunión
Me parece muy positivo. Todas no les caían mal las brujas. Unas pibas una reunión bárbaras. en Granada, ¿vale? De los teólogos y clérigos de la época, de la Inquisición, para tratar este tema, es decir, 1526, justo después del reinado de los Reyes Católicos, ¿vale? Terminando. Hubo una reunión en Granada para decidir, oye, ¿qué hacemos con...? Hay que tratar el tema este de las brujas, que en el norte han quemado ya 50, que Se está uno poniendo se está caliente. yendo, que a nosotros... Y se acordó eso, o sea, se acordó que no existía la brujería, que eran 4 locas o 4 locos. O 3. Y que no era competencia de la iglesia prácticamente. Es decir, O sea que no vamos a esperar que venga un camión del papado y nos caguen a tiros. No, Esto por ahora no va a pasar. no va a pasar. Ok, no, va a no es pasar. en España. el No es en quilombo. España. No, Ok. no. Y lo que a ellos, por ejemplo, el tema que querían ellos fundamentalmente tratar era qué hacemos con los judíos, que es nuestro problema, y qué hacemos con los moros, que es nuestro problema. ¿vale? Claro. Eso era lo que querían tratar. Sí, que siguen iguales. Que seguimos lo mismo. Siguen con los mismos quilombos. Pero acá. no el tema de la bruja. Es decir, no creemos en las brujas. Incluso hubo uno que hizo un libro diciendo que cómo es posible la bruja si una bruja sale por una grieta de la casa y el cuerpo de una mujer no cabe. Esto es razón pura. No. ¿Qué mujer se convierte en una bestia y vuela? Porque no volaba en escoba. Ah, ¿no eran escoba? No, ¿En qué volaban? las brujas se volaban porque se transformaban en criaturas extrañas que Medio volaban. Batman, todo lo para que es ir, murciélagos. para ir a Hombre los lobo, aquelarres. mujer lobo. Loba también. Para ir a la que... Ay, A la no, aquelarre. ¿Sabéis lo que significa aquelarre? Pero, a ver, Punta. Prado del cabrón. ahí está. ¿Y qué sí? Prado del cabrón, prado del demonio. El cabrón era el macho cabrío Ah, qué bárbaro. con la figura que se representa al demonio. Pensé que aquelarre era como una Juntada, especie de una reunión. juntada. Bueno, Sí, es la de reunión, pero brujas. significa en el prado del cabrón, ¿vale? Que el Mirá. cabrón es el macho cabrío, que es el demonio. Develando misterios ¿eh? Pues ahí, en esos aquelarres de bruja, que se iniciaba a la bruja, ¿qué pasaba? Se invocaba al demonio y decían los testimonios de las brujas cuando se les preguntaba, era que se aparecía el demonio en una forma humana pero con cuernos, Sí. ¿vale? No sé si habéis visto el cuadro de Goya, del aquelarre famoso, pues ahí se ve, ¿vale? El macho cabrío con esos cuernos en forma Sí, sí, humana sí, sí. y era un ritual, Vi vamos, un que minotauro. cuando se decía en un juicio de la Inquisición era de risa, porque el iniciado tenía que besarle en la boca, en la mano, en sus partes al demonio, y luego el demonio se levantaba de ese trono, de su silla, se daba la vuelta y también tenía que darle un beso en el culo. Bueno, ya acá había... Esto te iba a decir. Me parece que las tú intenciones... imagínate esos Cualquier excusa era esos buena. clérigos del siglo, ¿vale? Del siglo XV, español, estos sentados en el tribunal, tal, escuchando que había que darle un beso en el culo, que se levantaba el demonio para que le besaran el culo. O sea, era como... Unas ganas se de miraban besar uno culo al otro, tenían. como diciendo, con el problema que tenemos con los judíos, que es lo que a nosotros nos Claro, interesa. estamos con otros Tengo que estar quilombos. oyendo a esta que dice que el demonio... Ahora, Carlitos pregunta, ¿qué pasaba con esto de la brujería en relación a la sexualidad de las mujeres? Estaba muy sexualizado todo esto. Claro. Y en realidad los casos de brujería eran más bien el caso del deporte nacional de España, que es la envidia. Ay, a ver, Si yo te a tengo ver. envidia a ti porque te has tirado a tu marido, porque me has cogido con el mío, porque tal y por ¡Bruja! cual, bruja. Claro, la suegra, bruja. Y voy y tal. Y os voy a contar el relato que os traigo hoy, ¿vale? Porque esto es un poco en general, estamos hablando. El relato que os traigo hoy es uno de los relatos más famosos de las brujas en España, que son las brujas de es que para un andaluz, Zugarramurdi. La va. Zugarramurdi. Zugarramurdi. Exactamente, Zugarramurdi, las brujas de Zugarramurdi. ¿Dónde es? ¿Te eso? suena la voz? Esto es un pueblecito en Navarra, Ah, pegando estuve hace poco con en Navarra. el País Vasco francés. Mirá. ¿Vale? Fuimos a un colegio vasco francés acá las chicas. No Colegio de resuena. brujas. Hay una película de la iglesia, Las brujas de Zugarramurdi. Ah, mira. A ¿vale? ver. Y Ya me lo estoy la podéis apuntando, ver. sí. Bueno, Sí. y esto es el episodio más famoso de la caza de brujas en España. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues hay una chica que se llama María, el apellido también, es que no pueden ser González, ni Pérez, ni No, López. no. Medigui, algo así. lo tengo por aquí Echea. apuntado, Vale. Sí. Bueno, pues esta chica era una criada que se fue a Francia a labor con su padre y donde se crió allí. Parece ser que allí tuvo relaciones con una tal Catalina. A todo lo que es tortona. Acá le dicen bollera, en Argentina tortillera. Vale. aquí- Gente querida, amamos el lesbianismo, todo lo que está bien. Obviamente, pero parece que tuvo una relación con una tal Catalina que la llevó a un par de aquelarres de estos en Francia, ¿vale? Donde se reunían Todo las lo que son las brujas. fiestas electrónicas de ahora, Claro, básicamente. Claro, era un Ok. after, era un after. Se aparecía el demonio, los cuernos, ¿vale? El demonio también le hacía así con la Era un uña, after. le sangraba Ah. y luego le dejaba en el ojo, al inicial brujo, le dejaba una señal en el ojo.
que por lo visto había en Europa expertos clérigos que mirando el ojo sabían si era Bruja o no. Claro. Yo creo que de ahí viene lo del ojo de brujo, ¿no? Claro, ojo de sí, o el Ojo de tercer brujo, ojo también. claro, porque Sí. tiene Era ese un ojo poco que violenta la cosa, ¿no? que el diablo le da al brujo cuando en ese rito de iniciación, Claro. después de besarle el culo, ¡ping!, le da el ojo, se le pone ya estupendo. Total. Esta chica vuelve como criada a trabajar a su pueblo, ¿vale? A Zugarramurdi. Después de la festarda que se Iniciada. clavó. Vuelve Vale. iniciada. Y vuelve con estas cosas que ella vive a Claro. Francia, tal y cual. Mucha de la gente del norte de la península ibérica pasaba a Francia para estos aquelarres y tal. Pues yo creo que no se sentían brujas, pero porque era una cosa diferente. Es decir, estábamos en la época medieval, solamente se dedicaban al campo. ¿Qué había de diversión? Si no teníamos after, no había Nada. electrónica, No había estos aquelarres celulares. eran divertidos. Claro. Y si encima la iglesia no se metía mucho con esto, aquí en España, pues iban a Francia, que lo había. Hay que decir que todo lo que es diversión, fiesta, chupindangui y quilombo acá encaja. Claro. Es el país de la fiesta. Total, que esta chica llegó al pueblo y yo supongo, no es la historia, yo supongo que se liaría con el marido de una, de otra, que tal, y al final acusó a una de brujería. Pues tú eres una bruja que te he visto en estos aquelarres. O le gustaría, porque como ya hemos dicho que era boyera, tal y que cual, según la historia, pues ahí la leoparda en el pueblo. Que tú eres bruja, que la otra es bruja, que yo no soy bruja, que se empiezan a acusar de bruja. Todo lo que son las mujeres Uno- divididas por el sistema y Exactamente. cumpliendo con lo que tienen que hacer que buchonear a otra mujer. Unas Nunca a lo otras. lograremos así. Se empiezan a acusar de brujería mutuamente. Se arma, como tú dices, un quilombo gordo en el pueblo. Al final se reúnen en la parroquia, unos se piden perdón y tal. Pero este territorio dependía del Tribunal de la Inquisición de Logroño, que empieza a decir: ¿qué coño pasa allí en este pueblo que no lo hemos nombrado en el Quinto Pimiento? Que se la ¿Qué pasan pasa? de orgías, todo lo que es En droga. Zugarramurdi, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que lo mandan a un inquisidor a ver qué pasa. Estas acusaciones, que eran civiles y se estaban tratando como civiles, pues dio la casualidad de que 2 o 3 vicarios de allí civiles hicieron confesar a esta gente a través de tortura y demás, Obvio, sí, pero sí. no por parte de la Inquisición, sino por parte civil. Tú eres bruja, pues sí, soy bruja. Y la otra confesaba, pues sí, soy bruja, porque así creían que se libraban más de la pena que le iban a imponer, sobre todo porque le imponían penas de cepo. ¿Sabéis lo que es un cepo? No, contá. Un cepo es como que te agarran a un sitio y te tienen agarrado en un palo, en un sitio, por Atada. 3 o 4 días, sin Atada. agua, o te echan el agua mal, ¿no? Tortura. En España antiguamente, así como anécdota, bueno, antiguamente era yo pequeño y lo vi, ¿eh? ¡Ah, la mierda! Se ponían el cepo a los coches, en vez de llevárselo a la grúa, te ponían en la rueda. Eso en una cosa que Argentina se llama pasa cepo, todavía. Sí. ¿vale? Sí, Y no sí. podías mover el coche El hasta que famoso pagaras la cepo. multa y te lo quitaban, ¿vale? Era como Y vos no una sabés lo que cosa es el cepo al dólar, eso es muy argentino también. Te lo contamos en otro programa, el cepo al Pues dólar. imaginaron un Ese cepo a una jodido. persona, ¿no? Que la Jodido. ataba. Entonces, para librarse de todo esto, pues decían, sí, que soy bruja, que soy bruja. Total, que el inquisidor pues llegó diciendo que, oye, que aquí pues, hay brujería. Incluso el obispo llegó a decir que no había brujería, que eran 4 reuniones de 4 cosas allí, 4 porque se locas. reunían en una cueva que sigue estando y hoy es turístico, ¿vale? Si vais al pueblo, podéis ver la cueva y el prado este donde se reunían estos aquelarres y tal. Mirá. No, que no aquí que no hay brujería. Pero esto siguió un poco a más porque una de las familias de estas acusadas, que habían dicho que eran brujos y no lo eran, se fueron de este pueblo a Logroño, a la capital, para decirle al tribunal que, oye, que no somos brujos, que nos han forzado, nos han torturado y lo hemos dicho y tal y cual. Y cogieron a un guía que los llevara. Entonces fueron todo el camino con este guía. A todo esto también no se hablaba castellano en todos sitios. Claro. Se hablaba mucho euskera, mezclado con el castellano en esa época, con el catalán, es decir, no teníamos el Un idioma quilombo como hoy, bárbaro. ¿vale? Claro. Sí. Había que muchos necesitaban traductores porque hablaban solo en euskera. Y cuando llegan a Logroño, justo antes de que el tribunal emitiese una carta a la Suprema, decía el Tribunal Inquisidor Supremo de Madrid diciendo qué hacer con este problema, pues llega esta familia, oye, que no somos brujos porque nos han dicho que le dijéramos que sí, pero que no. Y le piden que testifique el guía. Y el guía dice que son brujos. Un hijo de puta. Los mandó Claro, al la frente, mandó a la los vera. mandó al frente. Lo han mandado. A la mierda. Claro. Y Ok. aquí ya se lió, como tú dices, el quilombo. Alto quilombo. Mandan la carta a Madrid y Madrid responde, el Tribunal de la Suprema de la Inquisición, diciendo con la famosa hay que hacerle 14 preguntas, que dijeron, Mirá. tal, hay que hacerle 14 preguntas y raciocinio y comprobar a ver si tal y cual, que no creemos nada.
se lo pasaron por el orto. Muy bien, se lo pasaron por el orto. Me gusta porque ya vas adoptando todo lo que son palabras fabulosas. Querían holgorio, total de 29 personas acusadas. Al final empiezan los primeros, lo que se llama el auto de fe, ¿vale? En el siglo XV, que es como una procesión que ahora lo voy a explicar. Y en este caso, esto empezó como en enero de 1609, 1610 y el 7, si no me equivoco, el 7 de noviembre de 1610 ¡Ay, fue amigo, qué el auto memoria! de fe, es decir, la sentencia Mes escorpiano. de la bruja de Zugarramurdi. Y adiós. Zugarramurdi. Justo hay una persona en el chat que comentó, yo fui a Zugarramurdi ¿Y? sentí magia, me moví como si ya hubiera estado. A la Y era mierda. mi primera vez. Vamos a ir. Vamos a ir, che, hay que ir, ¿eh? Carlitos, armate Bueno, el tour. Armate el Os tour pues nos cuento sumamos. el auto de fe, que es como la sentencia que duró 2 días. Comenzó el día 7 y hasta el día 8 porque había que leer ahí. Bueno, pues hubo una procesión, lo que se llama el auto de fe, Sí. ¿vale? Donde iban los primeros 29 personas que al final, bueno, 16, 18 personas que al final se habían arrepentido y habían dicho que no, tal. Y una procesión de 21 penitentes con 21 personas dándose latigazos, etcétera. Todo lo que es autotortura. 6 personas que fueron las que fueron al final condenadas, me parece que 4 mujeres y 2 hombres. Ah, ¿vale? mira. Condenados a la hoguera con sus sanbenitos puestos. ¿Sabéis lo que es el San Benito? Sí. El Vale. santo San Benito. No. El sello del San Benito. No. No, a El ver. San Benito es, bueno, al final en esa época se transformó un poco de lo que venía siendo, es como un escapulario, ¿vale? Es decir, una prenda de tela que va por delante y que va por detrás, que lleva unas llamas, dependiendo si va a ser condenado a la hoguera, lleva las llamas para arriba, las mirá, llamas para no abajo. sabía que era eso. Y ese San Benito, que hoy en día se dice, te han colgado un San Benito. Hoy en día se dice, te han colgado un San Benito cuando te acusan de algo que Sí. no eres, ¿no? Por ejemplo, si te dijeran, te han colgado el San Benito de que eres una charlatana. Bueno, tú es que en realidad lo eres, ¿no? Yo lo Pero- sé. El traje. Podrían colgármelo. Pero no te pueden colgar en San Benito de que eres puritana. No. Eso sería un San no. Benito para ti, ¿vale? Ah, ta. Algo que no eres y te lo cuelgan. Todo lo que es falsa denuncia. Entonces, esos San Benitos que llevaban, ¿no? Para que la gente viese pues, que había un castigo. Luego, al final, los San Benitos de todas Acércate estas... más al micro, No amigo. solamente Ahí de las va. acusaciones de las brujas, sino de todos los juicios que hubo, que a la gente en esos autos de fe iban con los San Benitos, se colgaban en la iglesia parroquial de la persona donde había nacido, para que toda su familia a lo largo del tiempo estaba estigmatizada Tuviera por esa vergüenza, cosa, la claro. vergüenza que hizo ese familiar, ¿vale? Bueno, pues iban con sus San Benitos, estas 6 personas que al final quemaron en la hoguera, más 5 en esfinge, es decir, más 5 que ya estaban muertas, pero las quemaron los huesos y demás, los restos, como castigo. Se leyeron la sentencia, esa procesión que fue por allí, por todo, hasta que llegaron. En un lado estaba el Tribunal de la Inquisición, Todo lo que es el show. ¿vale? Pero el Tribunal de la Inquisición de allí, de Logroño, no de Madrid, porque de Madrid habían mandado carta diciendo, oye, que no hagáis esto. Se lo pasaron por el orto. Claro. Enfrente de las autoridades civiles, porque la Inquisición podía condenar, pero al final era su majestad, en nombre del rey, quien se ejecutaba, ¿no? Claro. No ejecutaba la iglesia, ¿vale? O sea, la iglesia no tenía poder para matar, Pero había poder real, relaciones, había tenía que firmar la sentencia del rey, ¿vale? Bueno, estamos también hablando de una época de Felipe III, el Piadoso, se dedicaba solamente a rezar. Después de que Felipe II, su padre, tuviéramos el gran imperio español, nos creemos el ombligo del mundo, yo me dedico a rezar, no sabía gobernar, España empieza en manos de válidos, es decir, el rey pintaba poco, no se enteraba de nada. Le chupaba un huevo. Le lo que chupaba un pasaba. huevo, tenía una mujer Cerca. que a él le gustaba, Margarita de Austria, con lo cual estaban ahí que los reyes no estaban para No estaban en ese palo. no estaban en ese palo, pero estos estaban con unas ganas de guerreo y al final en la hoguera condenaron a esta gente. Adiós. Luego, como Madrid había dicho que no y tal, mandaron otra vez allí al pueblo, a Zugarramurdi. Zugarramurra. Zugarramurdi. Es que es difícil de Murdi, pronunciar, súper. sobre todo para un Mega andaluz. complicado. Vale. A Zugarramurdi mandaron a un inquisidor que investigara de verdad después de todo esto y lo volvió a investigar y dijo que La allí no pifiaron, había la brujería pifiaron. ninguna, que lo que había era cuentos y envidia entre una, otra y Y ya tal. habían matado a todas. Quilombo Y de... los habían matado a todos. Ok, entonces vamos a decir que España bastante suavecito con el tema de... Claro, entonces este fue el episodio más famoso contra la brujería en España, pero los demás poquitas condenas hubo por brujería. Bien. La mayoría condenas civiles, no eclesiásticas, Claro. no por parte de la Inquisición, que lo que he dicho estaba muy... Bueno, pero las pruebas en esos juicios muchas veces venían de parte de la iglesia.
pero no estaba- juzgaba un juez, no sí, lo juzgaba un cura, lo juzgaba un juez civil. Claro. Pero la Probardi... Pero la acusación era una acusación de que si yo te tengo envidia a ti, te digo que eres bruja, voy al civil y es tribunal civil. Claro. La iglesia estaba aparte. Porque en España es que la iglesia, es lo que os digo, estaba muy preocupada por el problema judío, por el problema morisco, ¿vale? Claro. Pero no por la brujería. todo lo que son las invasiones. Exactamente. En España estaban preocupados de eso. Éramos el imperio español en ese momento. Claro. ¿vale? Ay, qué fuerte, Y se amigo. miraba a Europa como diciendo, ¿qué están haciendo en Europa? Claro. A ellos sí les preocupaba, porque tenían el protestantismo luego por un lado. Más quilombo religioso. Claro, había más quilombo religioso, más quilombo, como sabéis, siempre ha estado Europa en guerra territorial, ¿vale? claro. Quiero este pedazo, no quiero este pedazo. En ese... Y las mujeres siempre fueron rehenes Claro. de todas las guerras, digo, las que donde se ejercía esa perversión, ese dolor, quemarlas, violarlas, cortarlas. En esa época, y cuando no eres el rey ni la reina, ¿con qué te puedes acercar a un rey para acercarte al poder? ¿Con qué? ¿Con qué armas? Con un buen chisme. Una persona, ¿con qué se acerca a un rey? ¿Vale? Que el rey... Dinero no, porque dinero... Tiene. La mayoría de los reyes tenían dinero, El ¿no? cotilleo. Claro, información. ¿Vale? Información... Cotilleo. Yo creo que lo primero... A ver. Lo primero es esa información que tú dices esotérica. Claro. Yo sé, yo adivino, yo sé lo que te Poderes, va a pasar. los poderes psíquicos. ocultos. Claro. Crea o no crea. Sí. Como no interfiere directamente Que con es un la poco el herejía, mismo mambo que tiene la religión. Claro. Mira, hubo un clérigo también en España que dijo, y esto está también muy... En el siglo XVI se juzgaban los crímenes, la herejía de la bruja bajo este criterio. Y era que si el brujo mandaba al demonio, es decir, te mando que sequen las cosechas, que eran los poderes que se le atribuían, o que el vientre de esa mujer quede plano, Trunco. quede, ¿vale? No sirva para tener hijos, o se queme la cosecha, o se queme el ganado se muera. Si te lo mando al demonio, esa persona no comete herejía. Ah, mira. Comete herejía si le suplica al demonio y le reza. Mirá. Si mezcla, Ahí comete mezcla los herejía. bandos. Pero que le mande al demonio No no, tiene que era ver con ser herejía. bruja. Claro, porque al demonio no le pueden mandar. Claro. Ahora, si ya le rezas y le adoras al demonio, ahí sí estás cometiendo herejía. Ya ahí te fuiste del club católico. Exactamente. Ya ahí es traición. Pero si tú le ordenas al demonio, no. Ahora, de todos modos, la palabra bruja estaba bastante confusa, ¿no? Porque Sí, viene de Bruxa. Bruxa, fue en Cataluña, ¿vale? En la corona de Aragón, donde se empezó a utilizar la palabra bruxa, se escribía con X, y de ahí derivó ya a bruja, ¿vale? Pero se empezó a utilizar... Amo la palabra bruja. Me parece Sí. una palabra de La una amamos. Se fuerza. empezó a utilizar en la corona de Aragón, ¿vale? En la Mira. primera de la raíz latina, las primeras veces que se escuchó la palabra bruja. Ok, y Como después- con X, bruxa. después llegan las meigas en Galicia. Luego en Galicia están las megas, ¿vale? No, no spoilees. Aila, No, me cuentes Ese- historias. una cosita, Sí. una cosita, algo. No, de las no me meigas. cuentes. Dicen que a ver Esto- las ailas, pero no sé. Hay una cosa que se dice las meigas a ver las ailas, ¿no? Algo así. Que las hay, las hay. Las hay, pero no se ven, ¿no? Sí, bueno, es otro tipo también Pero de... en la actualidad todavía cuesta. Cuando uno dice Bueno, yo soy bruja, claro. la gente termina diciendo, qué bueno, como que piensan algo que pensarían tranquilamente en 1490. Claro, pero ¿qué es ser bruja? Porque en esa época estaba muy bien definido. Y es más, este dominico que os he contado al principio y que hizo el tratado El martillo de las brujas, Sí. el martillo de las brujas Lo fue estudiamos en la Facultad de Derecho, Fue eso. el libro por excelencia para combatir la brujería. Y ahí se especificaba muy bien qué era una bruja y qué hace una bruja. Y Era un código penal. Claro, era básicamente lo sí, que estoy sí. diciendo. Es decir, una bruja tenía poderes para secar campos, Plagas. plagas, animales, enfermedades y que una mujer fuese infértil. ¿vale? Claro. O sea, era lo que hacía una bruja. Total. Pero una bruja no leía el horóscopo. Y mira que el horóscopo, según tengo entendido, viene Nada de que- Babilonia. Sí, de los antiguos de los Babilonia, egipcios, los babilonios. que dividieron el cielo en 12 partes. Correcto. Y luego los griegos dijeron, le vamos a Correcto. llamar Libra, Escorpio, Sí, ta, ta, no, ta. de hecho había muchísima gente que después terminó siendo teóloga, que era astróloga. Claro. Es verdad, no tienen un pedo que ver, pero ya en nuestra cultura la bruja es aquella persona que se permite desarrollar cierta sensibilidad, aparte de alimentarlo de conocimientos y sabiduría, para leer más allá de lo que se dice. Claro, por eso el Canon Episcopi, que es el documento que yo he nombrado del año 906, tiene esa visión moderna de la actualidad que tenemos de la brujería. Es decir,
Con nosotros no va, con los católicos no va. No hacen herejías y hacen una pócima y demás. O sea que bastante o sea, progre España cristianos, con las brujas. No, ya estoy hablando de los primeros cristianos, Sí. eran más progres que luego en la época medieval. Ah, mirá. Vos mirá, al final, Cuando más progres que ahora. Claro, cuando Inocencio VII, por poder político para mandar a esto a Alemania y tal y cual, fue el que ya dijo que la Iglesia Católica sí perseguiría la brujería por herejía. Pero por herejía, por lo que he contado, es decir, porque hay que adorar al demonio, eso ya era considerado herejía, pero si tú le mandas al demonio, te mando que saque este campo, eso no se consideraba herejía. O sea que nosotros viste que estuvimos corriendo por la Gran Vía antes de empezar el programa. No nos pasó nada, Mechi, No, esto hay que no. decirlo. Y esto porque estábamos en España, en la patria madre, ¿o no? Claro, Totalmente. nada de hacerte la loca en Francia y en Alemania, No, hermana, ni ¿eh? pedo. Mirá que vos tenés una cara de bruja que no puede ser. Ni en pedo. Se te va a notar. Carlitos. Y lo de sí, Zugarramurdi, Sí. que la película esta de Ale de la Iglesia me parece que es de la bruja de Zugarramurdi, yo la recomiendo que la veáis. Ahí está. ¿vale? La vamos a Sumamos No la he a. visto, pero- La Muy apunté. bien. La apunté. Sí. Perfecto. Y- Y ay, luego se me fue ir el al nombre. lugar, porque hay una cueva, hay un prado en el que, pues bueno, pues hay gente que siente energía, ¿vale? O sea, Y yo bueno, no- deben estar todas esas almas de esas mujeres inocentes que se juntaban a celebrar en aquelarres de mujeres y que fueron matadas. pero no fueron estar. matadas allí, fueron No, matadas en Logroño. pero el alma quedó ahí porque fue donde mejor la pasaban, Sí, 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 ¿no? sí. Y seguramente, bueno, pues es decir, yo personalmente no es que crea en esta energía o tal, pero me limito a dar datos históricos. Es decir, Amigo lo que pasó en historiador, la historia, tu, ¿no? guía Sí. turístico, porque estaba. Y encima recomendaste película, escúchame. Sumando ahí. Armamos a- el tour, ¿eh? Armamos claro. la gira esotérica. Se me fue. Ay, perdón, Fernanda, se me fue la Dirección General de Cinematografía Zodiacal. ¡Qué jodidos! Es peor que Samurramurra. Bueno, la mierda. Este aplauso para Carlitos. Carlitos, Dale, qué placer Carlos. escucharte, amor. Muy bien, ya te me quedás juntos hasta el Sos final. una bruja más, Sos una Carlitos. bruja más.